Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Acompaña a Elisa González en esta refrescante charla para compartir contigo un delicioso frappuccino tzino, mientras desmenuzan y resuelven algunas inquietudes, unas profundas y otras más banales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días. Ya saben que yo siempre estoy ahí neciando con ese asunto de que si ya son tardes, pero pues sí, ya son más de las 12 del día. Y me acompaña el día de hoy Brenda Castillo. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, muy buenas tardes, gracias, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien contenta de que nos acompañes. Ya tenías rato sin visitarnos aquí por ADR Monterrey. Sí, ya. No nos abandones tanto. Aquí estamos. Oigan, pues fíjense que había estado platicando con Brenda. Como saben, o bueno, para los que no saben, Brenda es psicóloga. Llevas más de 15 años de práctica de yoga, ¿verdad? Yoga, así es. Y 11 de ser maestra. Pero además también estás titulada como enfermera. Así es, fue mi primera carrera como enfermera. Después, hice parte de mis certificaciones en yoga, que son algunas, y bueno, ya al final, psicología, sí. Ok, bueno, la primera vez que nos visitó Brenda nos estuvo platicando por aquí de este reto. ¿Es un reto? Así es un reto de 15 días, es una guía de 15 días donde hablamos un poco de práctica. Es una práctica muy integral donde trabajamos parte emocional, física y bueno, parte también pues sí, un conjunto de las actividades que hacemos. Son 15 clases que se pueden llevar pues al día a día, y quienes lo llevan esta guía básicamente durante la mañana, durante la noche, y bueno, pues nos ayuda mucho a esta unión que necesitamos, pues física y mental, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita que decías, bueno, a mí me gustó mucho ese programa. Sí tuve la oportunidad de hacerlo, justamente por lo que dices, que era integral, ¿no? Sí. Se hacían como ritual Así de sanar es. emociones. Está bien padre, pero bueno, luego les pasamos los datos. Aquí abajo en el cintillo viene el WhatsApp de Brenda, entonces si tienen alguna inquietud, la pueden contactar directamente para platicar de ese tema, porque de lo que hoy queremos hablar es de cómo el yoga se puede ejecutar de diferentes formas. Así es. La verdad es que tienen diferentes tipos de yoga. Tú nos mencionabas, o bueno, me platicabas fuera del aire, que a pesar de que tengas una discapacidad, de que seas un adulto mayor, o una incapacidad, que no es lo mismo que discapacidad, se pueden hacer ciertos ejercicios. Y algo que me gustaba mucho del programa del que estábamos hablando ahorita, de que era integral, es, pues bueno, como tú tienes estos conocimientos tanto de psicología como de enfermería, creas tus propias rutinas. Así es. Entonces, ¿cómo es que una persona, porque uno de repente piensa en yoga y piensa totalmente en el cuerpo estético, así como ella, ¿verdad? Con mucha flexibilidad, y además equilibrio. O sea, uno piensa en la persona parada de manos, o cuando menos sentado de chinito, que le dicen, ¿no? Sí. Que no es la postura, así se llama. ¿Cómo se llama esta postura? Es Balasana. Balasana. Entonces, uno piensa, híjole, no puedo ni doblar las rodillas. O sea, ¿cómo si estoy enfermo, cómo podría tener actividad pensando en yoga? Y para eso está aquí Brenda con nosotros, que nos va a platicar qué tipo de yoga se podría hacer si una persona está en esas condiciones o en esa situación. Sí, claro, justo como mencionas, sí se pueden llegar a adaptar, y bueno, precisamente yo creo que es un punto muy importante que muchas veces creemos, y yo creo que tienen esa idea de, bueno, yoga, y lo ven como parado de manos, hacerme un pretzel, lo tengo que hacer súper flexible 100%, y no, lo padre del yoga, como mencionábamos ahorita, el yoga significa unión, y precisamente es justo eso, buscar una unión en no solamente el cuerpo, sino también la parte de la respiración, que es algo que siempre se nos olvida muchísimo, y es algo que siempre procuro que sea ese enfoque, y también el cómo voy a adaptar esa práctica a través de mis posibilidades físicas, emocionales, porque eso también es muy importante.
muchas veces por más fuerza, por más equilibrio que tengas, y si ya llegas a posturas a lo mejor ya muy, digamos que muy pro, muy de calidad avanzada, pues la parte emocional también es muy importante. Hay quienes incluso a mí me sucede, o compañeros que son también muy, ya tienen años de práctica, y si en el día no te sientes bien, bueno, tienes que respetar esa parte de tu cuerpo, esa parte emocional para hacer una adaptación. ¿De qué manera? Yo siempre lo hago, pues es algo que siempre tenemos en casa, que es una silla. Y así es como le llamamos, el yoga en silla. Entonces, pues yo creo que sí, es algo que podemos tener pues seguramente en casa. Entonces, qué mejor que podamos adaptar esa práctica a través de este elemento. Y bueno, lo podemos hacer cualquier persona. Como le menciono, aún así, aunque tú ya tengas muchos años de práctica en yoga o cualquier otra práctica como pilates, o haces alguna otra práctica con peso, bueno, pues puedes adaptar tu práctica en yoga precisamente para restaurar, restablecer parte del cuerpo. Esta práctica se recomienda mucho para personas con poca movilidad o estabilidad, o no solo ello, también puede ser, como le damos, personas de adultos mayores, en este caso, que bueno, de pronto tienen alguna afección, ya sea en rodillas, o tienen algunas lesiones específicas, o incluso personas que están parte de rehabilitación en caso de que hayan tenido alguna lesión, fractura o algo así. Así es. Por ejemplo, decía, bueno, yoga en silla, pues ya entendemos que estamos sentados, no en el piso, o sea, ya estamos desde la silla, pero puede ser, por ejemplo, en la cama. Puede ser también, pueden ser también en la cama. Generalmente es más complicado, no hay una evidencia como tal que digamos, el colchón o la base de tu cama no sea tan firme, porque sí buscamos de pronto también ejercicios donde recordemos que una cosa es no querer lastimar la zona, digamos, una persona con lumbalgia, por ejemplo, con alguna problemática en lumbares, pues no siempre lo esencial sería como que en una cama, por ejemplo, ¿no? Sí sería una parte de activación, que tu cuerpo vuelva una vez más a restablecerse y que se sienta, pues de pronto es el cuerpo trabajado también. No buscamos siempre, pues no cuidar, sí hay que cuidarlo, y eso lo llevo mucho de la mano precisamente con la parte de enfermería, que es mi base para conocer perfectamente la parte anatómica, fisiopatología, sí, la parte de fisio también del cuerpo. Y bueno, justo, pues sí, no precisamente puede ser en silla, también puede ser en cama. Sin embargo, hay ejercicios que sí tienen que ser muy cuidados para que, como les hablo de la base, pues no nos llegue a lesionar o incluso a lastimar todavía más. Así es. Entonces, lo esencial sería, si en silla, podemos adaptar también en cama, o bien hay algunos otros adaptadores. Ustedes han llegado a ver probablemente los bloques de yoga o colchones también que se pueden llegar a trabajar, pero son adaptaciones ya, digamos que más individualizadas dependiendo del paciente, o bueno, en este caso el practicante de yoga. Así es. Ok, ¿y hay una rutina como básica, digamos, o general, así en silla? Así es, en silla. Justo se trabajan con 7, bueno, en realidad son 12 asanas o posturas, asanas así como le llamamos en sánscrito, y bueno, le llamamos asanas o posturas madre, que son 12, yo las reduzco a 7. La reduzco de esta manera para que podamos empezar a conocer el cuerpo. A mí me interesa mucho siempre cuando tengo algún alumno, por el momento tengo alumnos que imparto tanto en la mañana como por la tarde, de forma individual, y busco mucho preguntar tanto el diagnóstico, llevo, si se puede, en este caso he tenido la fortuna de poder tener contacto con sus médicos, y de esta manera, bueno, pues también se puede trabajar de una forma más integral y siempre con el cuidado de observación tanto del médico como del profesional. Y bueno, en mi caso, en caso de bueno, lo que hemos visto en avance en la práctica, ¿no? Entonces, sí se van adaptando. Si queremos como una práctica más general, si queremos como comenzar a conocer la práctica, con estas 7 posturas en silla, y la verdad es que se lleva una práctica muy cortita, de 10 a 15 minutos, y con eso tenemos, pueden ser, yo generalmente les pido que lo hagan 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, y bueno, sería lo ideal, ¿no? Mira qué bien que dices, porque estaba pensando, o sea, si a veces uno no aguanta la rutina, pues que puede ser de 30 minutos justo pues una persona que tiene una dolencia y que precisamente no lo puede hacer de pie, entonces es un tiempo más cortito. Así es, sí, justo se va adaptando también pues al avance de la practicante.
hay quienes incluso van incrementando más tiempo. Pasa mucho con pacientes que comienzan una alimentación diferente, por ejemplo. Ahí también comenzamos con una práctica muy, muy suave, incluso reduzco a veces hasta 3, 4 posturas, de esas 7 posturas base o madre, se reducen a muy poquitas y con una frecuencia muy, muy corta, a veces una vez a la semana, y vamos incrementando de acuerdo a lo que el cuerpo te vaya pidiendo. Y yo creo que justo, bueno, y la experiencia que yo he tenido con los alumnos, la verdad es que ahora sí que tu cuerpo pide más, ¿no? Es como busca siempre como adaptarse un poco más, incluso ellos sienten más movilidad y bueno, de pronto es para mí yo he visto casos muy, muy, muy enriquecedores con la práctica. Así es. Ok, y de mejora. Sí, claro, con un avance muy, muy grande. Incluso hay pacientes que están en parte de rehabilitación y han dejado pues la silla para incorporarse al tapete o al mat. Así es. Entonces, sí está muy increíble la práctica. Sí, porque ayuda al... Bueno, esto me imagino que son independientemente de la rehabilitación que pueda tener recomendada. Sí, totalmente. Médico, ¿no? No es un, digamos, sí, porque eso también es la duda, no suspende para nada o no, digamos que no va a llegar a suplir la parte de rehabilitación, eso es definitivo que no. Complementa. Exactamente, es un complemento de, incluso como les menciono, a mí me gusta mucho llevar una coordinación, una guía para que tanto el médico o el profesional en rehabilitación tenga esa... pues ahora sí que ese fundamento de lo básico que se está llevando en la práctica, porque de pronto también el trabajo del otro pues también hay que respetar, ¿verdad? Entonces el avance que llevan los demás siempre hay que tener ese cuidado y bueno, siempre busco que si es una parte de rehabilitación o parte terapéutica, pues que siempre lleve esa observación, estar siempre monitoreando en este caso, así es. Entonces estos no son clases como las normales, no, de que yo me apunto y traigo torcido el pie y entonces mejor me apunto a la clase de yoga en silla, no. O sea, exacto. Si les interesa, contacten a Brenda, aquí está su WhatsApp en la parte de abajo y habría que hacer como una consulta contigo. Así es. Y entonces ya consultar con el médico definitivamente. O sea, aquí no es como que, ay, sí, ya tenemos la rutina en silla, únete, conéctate los jueves desde tu sillita en tu casa. No, se les hace precisamente parte de un test también, es un test básico donde incluimos incluso tanto signos vitales, cómo va el monitoreo también de ellos y bueno, en alguno de los casos sí se pide precisamente la aprobación del médico, eso sí definitivo también, y obviamente se le manda un reporte también al médico de qué tipo de movimientos se van a realizar o ejercicios de acuerdo a lo que ya el paciente está, o en este caso el practicante está mencionando. Pero sí es muy importante que no lo tomen como algo básico. Incluso ha pasado muchas veces que ven incluso videos en internet donde no sé, práctica para el mango rotador, pues sí, es básico de pronto, ejercicios muy básicos, pero sí a mí me gusta mucho incluir cosas más individualizadas, pues de pronto no conocemos el por qué se llegó a esa lesión o muchas veces ni siquiera es una lesión por algún efecto, por un golpe o algo así, simplemente, o desgaste, simplemente es por estrés o algún otro cuadro. Hasta postura, ¿no? Postura, sí. A veces que tenemos mala postura. Exactamente, sí, entonces tenemos mala postura y nos lastimamos al hacer algún movimiento. Sí. Entonces más vale estar como coludidos con los médicos para llevar a cabo estas sesiones de yoga en silla. Así es. Pero el yoga es así como súper amplio, o sea, esta sería una modalidad para las personas que están pasando por una situación de salud complicada y que no lo pueden hacer normal, convencional, sí. O podría aplicar, por ejemplo, también a alguien que regularmente hace su rutina y que sufre una lesión y entonces dice no quiero dejar de hacer mi ejercicio. Así es, también como parte de rehabilitación o bien incluso hay quienes, yo de pronto lo adapto, hacemos mucho ejercicio de respiración. Es importante también enfocarnos en que el yoga no es solamente las posturas o la parte física que conocemos, ¿no? Porque incluso pues siempre tenemos esa idea de yoga y como lo que hablamos ahorita, ves a la figurita como para de manos o ¿no? Y como súper flexible y demás. No, el yoga es un conjunto de muchas
ramas, respiración, relajación, meditación. Entonces tenemos que aprender a unir todo eso. De pronto hay personas que no les gusta a lo mejor hacer relajación o hacer meditación, no tanto que no les guste, a veces no la conocen. Entonces es importante también mencionar que en la práctica se va adaptando. La parte de alimentación también es sumamente importante. Les recuerdo, bueno, pues al final hay que tener este profesional de la mano de todos modos, pero sí en la práctica sí se les enfoca mucho lo básico, ¿no? Empezar a incluir alimentos que sí podrían ser beneficiosos de alguna manera, el hecho de estar bebiendo agua y a lo mejor eliminar alimentos que no son siempre pues lo ideal para tu cuerpo, pero siempre estamos buscando que sea una escucha interna, que tú empieces a identificar tu cuerpo y a ser más consciente de tanto respiración, movimientos y bueno, la parte emocional que para nosotros es sumamente importante también. Así es. Es que la respiración, digo, ya en procesos muy complicados de química, no sé, pues te llena, te oxigena, ¿no? Sí. Y si estás enfermo, pues es como la manera en que tu sangre fluye y todo. Y hay veces que hay ciertas personas que están enfermas y por sus posturas no pueden como oxigenar bien, ¿no? Sí. Ahorita están de moda los oxímetros, ¿se llama? Sí, así es. Pero antes como que eso era algo que nada más cuando ibas a una consulta al doctor. Entonces sí hay personas que no precisamente porque tengan una enfermedad respiratoria de pronto no están oxigenando como al 100%, ¿no? Y eso deteriora la salud. ¿Cómo ayuda la respiración Sí, totalmente. Son muchos factores. Obviamente estamos hablando desde la práctica que llevas día a día, porque muchas veces creemos que el subir, bajar escaleras ya es una dinámica del día como toma de ejercicio, digamos. Y bueno, hay que ver también muchos factores. Estamos hablando sobre todo en la ciudad, contaminación, volvemos a lo del alimento, volvemos a tu rutina de trabajo, o incluso el cómo organizas tu día, porque eso también influye mucho después en la parte de estrés, incluso como le llamamos estrés oxidativo, que luego de pronto vemos muchos factores, ¿no? Después se desencadenan muchos síntomas, le atribuimos, por ejemplo, es algo que siempre yo creo, ya tengo a mis alumnos cansados con eso, donde les digo, es que me comentan, es que me duele el estómago, seguro fue la fruta de ayer, o los tacos, todavía hasta los tacos le echan la culpa, y no, a veces muchas veces cómo estás llevando ese día, si llevas una buena respiración, el siempre estar consciente de cómo respiras. Acá en la práctica de yoga lo ideal es siempre respirar por nariz, inhalar y exhalar únicamente por nariz. Estamos muy acostumbrados a respirar incluso hasta por la boca, y pues no es lo ideal. El día a día, nos ha llegado a hacernos no tan conscientes de esto. Eso es totalmente cierto y pues lo esperado, digamos, no normal, pero sí esperado, donde el trabajo del día a día, que es totalmente pues entendible, ¿no? Donde pues estamos más enfocados en qué vamos a hacer el día de mañana que estar aquí. Entonces, eso es importante en la práctica también lo van a aprender o practicar de alguna manera. Y bueno, es un proceso que no se va a cumplir con 3, 4 clases, es un proceso, pues también hay gente que no totalmente largo, como les digo, es siempre y cuando la parte individual, ahora sí que respetando cada persona, pero sí, en base a la respiración es fundamental cada uno de los beneficios que tiene, precisamente como hablábamos, la buena oxigenación de los órganos, en especial se nos olvida la parte de la piel, la buena oxigenación, también nuestras parte de articulaciones, incluso nuestras arterias, que son las que rápido envejecen por esta falta de buena respiración. Bueno, pues incluso toda esta parte de nuestra circulación y demás también cambia muchísimo. Ahorita que decías de la respiración por la boca, sí, yo me acuerdo cuando corres, y que te dicen, no respiras por la boca, y porque luego te duele por acá, que dicen que es el vaso, ¿no? Sí. El dolor de caballo. Yo decía, ¿por qué de caballo? Pero sí duele, y es por respirar más. Pero eso nos puede suceder no solamente haciendo ejercicio. Sí, en el día a día. O sea, incluso yo creo que les ha pasado que caminan un buen tramo y van apresurados y van pensando más por el hecho de tener que llegar y empieza el dolorcito. Entonces, sí, es empezar a concientizar tus movimientos, porque como hablabas, no solamente puede ser una lesión porque haces mucho ejercicio o porque corriste o porque te sentaste mal. No, simplemente por estar de pie. Hay personas, he tenido incluso alumnos que simplemente con el hecho de estar cocinando, el estar moviendo la muñeca,
muñeca de una forma, voltean de repente y bueno, se lastima, ¿no? Entonces, sí es importante empezar a concientizar, aprender esta práctica y bueno, que la vayan adaptando el día a día. Incluso se llevan algunos, pues digamos como hasta tips de cómo sentarse, de cómo agacharnos, de cómo, ¿no? Empezar como a adaptarlo y conociendo también parte del cuerpo, porque yo creo que es algo sumamente fundamental. Yo siempre he dicho, algo que sí nos deberían enseñar en la escuela es cómo está estructurada nuestro cuerpo, de qué lado o qué movimientos nos pueden beneficiar. De pronto pues no lo tenemos, pero sí sería como una responsabilidad de cada uno empezar a conocer tu cuerpo. Y bueno, estar, yo creo que la práctica, sobre todo en la práctica terapéutica que llevamos en yoga en silla, pues sí tiene esa oportunidad de conocer más el cuerpo, de saber de qué manera nos beneficia cada movimiento. Muy bien, pues nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos y vamos a seguir hablando de lo que es la yoga. ¿Se le puede decir también yoga terapia en silla? Sí, es yoga sí, terapia. Yoga terapia en es. silla, ¿no? Porque no es nada más yoga para los que no quieren hacer bien el ejercicio. Sí. Es para los que no pueden hacerlo como así es, que como tenemos se alguna hace regularmente. dificultad, o bien si queremos empezar a adaptar la práctica a quienes todavía se les dificulta en cuanto a flexibilidad y demás, pues también se puede integrar esta práctica para comenzar. Ah, muy bien, pues vámonos a un corte y ahorita nos platicas de eso. Perfecto. Estamos aquí en ADR Monterrey, activando tus sentidos. Regresamos. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Networks protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es crear. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. Hola, hola, bueno, ya estamos aquí de regreso en Frappuccino Chino y hoy me acompaña Brenda Castillo para los que se están conectando. Ya esta es la mitad del programa, no creo que vamos comenzando. Hoy estamos hablando de yoga en silla. Así es. Y lo que estábamos comentando ahorita aquí tras bambalinas era que este tipo de terapia no es como para de que, ay, tengo flojerita, no tengo tanta condición y entonces se me antojó hoy hacer mi yoguita en la silla. No es así. Esta está recomendada para personas, me platicabas, embarazadas que tienen que... Sí,
Puede ser precisamente estamos hablando para adultos mayores que tenemos, adultos ¿no? mayores. En caso de que generalmente para más el cuidado o personas con poca movilidad o estabilidad, o bien puede ser también con personas con en estado prenatal. Hay gente que tiene algunos casos de preeclampsia. Siempre monitoreando con el médico se puede realizar también a través de yoga en silla. Así es. Okay. O alguna otra enfermedad, alguna condición, así es, cualquier disfunción que tengan, o bien pasa mucho también con pacientes con hipertensión. También lo podemos comenzar a adaptar. Esto para no sentir estos bajos de presión tan radicales, se puede hacer a través de la silla, o bien, como hablábamos, alguna afección o disfunción de movimiento, ¿no? Alguna lesión, o incluso hay pacientes que tienen pues alguna fractura o alguna lesión como esguinces y demás, también se puede adaptar. Así es. Entonces, si solo soy una persona que no he practicado yoga y quiero aprender yoga, te podemos buscar, pero no para hacer yoga en silla. Hay prácticas todavía más sencillas a través del tapete o del mat. Entonces, trabajamos desde Yin Yoga, que es un yoga bastante sutil, bastante suave, o Hatha Yoga, que es yoga también muy, muy básico y suave, pero en algunos casos yo no recomendaría tanto que fuera en silla, a menos de que me sienta demasiado cansado. Hay personas que incluso, como hablamos hace un momento, hay personas que tienen a lo mejor una disfunción de hipotensión o hipertensión. Pues en estos casos se puede realizar, o que sean súper deportistas y tengan este tema de rehabilitación, podemos hacerlo. Pero yo lo recomendable sería que no lo hagamos solamente porque pues no tenemos... Porque tenemos flojerita. o que pensamos de que, empiezo por ahí, no es la manera de empezar si está saludable. Sí, yo recomendaría a lo mejor un yoga más suave, pero sí a través del mat, para que crean un poco más de flexibilidad, de elasticidad también, y que comencemos ya con ejercicios de respiración un poco más activos, sí. Así es. Oye, y para las personas adultas, o más bien mayores, porque son, ¿qué? Adultos mayores. Para los adultos mayores que dicen, pero es que además, yo ya estoy grande, punto que dicen, no estoy enfermo de nada, pero no tengo condición, porque no fui una persona como deportista. En ese caso, ¿se les recomendaría igual en silla? ¿O sí sería como la yoga suavecita que dices? En este caso de adulto mayor sí recomendaría que fuera en silla, esto para una buena adaptación, para comenzar a ver tanto también los parámetros de movimiento, que podamos, esta parte de seguridad, ¿no? Hay en algunos casos, como les hablaba al principio, empezamos a incrementar la práctica con ejercicios como les hablaba. Yo siempre comienzo con 7 posturas base. Estas 7 posturas, estoy hablando no solamente que sean 7 posturas en la clase como total. Estas son posturas que tienen un sinfín de variantes, ¿ok? De pronto pasa que hay pacientes que no pueden flexionar la rodilla por alguna lesión en la rótula. Vamos adaptándola, como les hablaba, adaptamos con algunos complementos como bloques, incluso hay cintas, o han llegado a haber bastones. Todo esto lo vamos adaptando, pelotas y cojines, lo vamos adaptando a la práctica. Pero es importante que sepan que hay personas que van incrementando, ¿no?, su flexibilidad, su fuerza, su estabilidad, el equilibrio, que de pronto esta falta de plasticidad cerebral pues muchas veces nos hace, incluso hasta a partir de los 19, 20 años ya perdemos un fundamental de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? Sí, sí, porque realmente la parte está muy conectada con la parte visual y auditiva. Entonces muchas veces el no tener estos juegos, yo por siempre les recomiendo, y eso es importante que también lo sepan, a través de la práctica de yoga en silla, no solamente estamos literalmente sentados en la silla, hay adaptamientos como les hablaba, pelotas, hacemos algún ejercicio con la pelota, o incluso llevo pelotas que parecen plastilina. Entonces hacemos algunas como figuras con estas pelotas. Entonces esto también estamos trabajando toda la parte de la motricidad fina y gruesa también, con algunos otros ejercicios. Entonces todo esto se va adaptando para crear más, plasticidad cerebral, y digamos que también se va adaptando a la práctica. Pero sí es muy importante que sepan que esto pues va ahora sí que a ayudarnos a subir un poquito más nuestra
pues nuestra calidad de vida y van a notar muchísimo. Hay quienes lo notan inmediatamente en el movimiento, en que a lo mejor ya no podían subir escaleras y ya lo hacen mucho más rápido. Hablábamos de la forma de respirar también, el tener que caminar un poco más de tiempo. Incluso me ha pasado con algunos alumnos que ni siquiera salían al parque precisamente porque, no sé, les quedaba o muy lejos o tenían que bajar, ¿no? Y este miedo de llevar como la estabilidad del cuerpo, y han cambiado mucho sus rutinas y, bueno, digamos, sus hábitos también. Entonces, eso lo va notando poco a poco, como hablamos, es de mucha paciencia contigo mismo, porque hay que respetar mucho el cuerpo, eso es sumamente importante, y bueno, lo vamos viendo en la práctica también, así es. Ok. Fíjate que no tenía idea eso que acabas de decir o sea, sí he escuchado, por ejemplo, dijiste la relación del equilibrio con lo auditivo, y sí había escuchado que cuando te mareas, y que no es que estés bajo de vitaminas y tal, también un recurso es irte a atender el oído y revisar que no venga de ahí tu malestar, ¿no? Así es. Pero que desde tan joven, desde los 20 años... Pues estamos hablando de la parte visual y auditiva, recordemos siempre esta parte de conexión. Entonces, si de pronto hay niños, nos hemos dado cuenta desde el enfoque como escolar, ¿no? Digamos, que vemos ya pues niños que a lo mejor no ponen mucha atención o empiezan a disparar la vista por otros lados y nos vamos inmediatamente a ponerle lentes, ¿no? Es una de las, ¿no? Entonces, indicadores. Pero muchas veces la parte auditiva es la que de pronto se nos va, o no, incluso, bueno, a pesar de que ya hay muy buena tecnología en cuanto a parte de los tratamientos o bien del diagnóstico, que es excelentemente bueno, pues muchas veces no le tenemos ese cuidado necesario porque creemos que como es joven, seguro no tiene el problema, ¿no? Hasta el adulto mayor y hasta entonces ya estamos tomando algún indicador por ahí, pero no, es importante siempre desde, ¿no? Y sobre todo el adolescente, hablo, por ejemplo, ahora con los auriculares, que de pronto no tenemos ese cuidado de audición, bueno, pues es también un foco muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. Así es. ¡Wow! Sí. Y en el tema de la comida, ¿cómo? O sea, decías que tendría que ser integral. ¿Qué alimentos sugieres, por ejemplo, que podríamos eliminar de nuestra dieta para complementar una rutina? Pues principalmente importante que conozcan su cuerpo, que comiencen a ver cómo es que reacciona después de un alimento. Incluso hay alimentos naturales como verduras que de pronto son irritativos al cuerpo, entonces también eso tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, pasa mucho, por ejemplo, pues con las lechugas, que lo denominamos como algo sumamente saludable, pero recuerden que pues es un equilibrio, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Sí, ligeritas, pero es sumamente importante que, yo siempre les digo, mientras vean su plato de muchos colores, es súper bueno. No soy nutrióloga, pero sí tengo muchos años de parte, y sobre todo la parte de yoga y de enfermería, bueno, te lo hacen ver de una forma muy, pues, como más concientizada en esto de la alimentación, y que yo siempre lo he experimentado de esa forma, el comenzar, ahora hablamos de la alimentación intuitiva, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto debió haber sido desde hace mucho tiempo, y lo vemos yo creo en los abuelos y en los, ¿no? Es más común verlo en los abuelos, donde dices, bueno, es que cómo está tan bien físicamente, pues porque comían, ahora sí que variado, y también lo que había temporada, ¿no? Entonces no buscaban de más, no, creo que es como equilibrar y tampoco culparnos por querer un alimento extra. Sí es importante, obviamente ya vemos muchos alimentos procesados y con azúcar añadida y demás, pero yo siempre digo, bueno, esa intuición decimos inmediatamente, no, ay, se me antoja algo dulce, pues vámonos primero por lo más importante, a lo mejor fruta o algún alimento natural dulce, y entonces ya podemos añadir a lo mejor un poco de lo demás que hay, pero si no culpar el cuerpo, eso también es importante, porque lo emocional, bueno, también es algo que también va de la mano con la parte de alimentación, entonces sí no culparnos de cómo se ve nuestro alimento, ni cómo va a ser recibido. Yo creo que lo importante es siempre verlo de una forma, pues, recibirlo de una forma buena, ¿no? Y consciente. Pero sí, lo importante es que su plato siempre lo vean de muchos colores. Lo importante es que también tenga un mayor porcentaje saludable, como alimentos frescos o pero sí, siempre estar consciente de lo que vamos a comer. Y en la práctica, de hecho, yo siempre les menciono, pasa mucho, por ejemplo, con el cebolla y más con la cebolla, por ejemplo, personas que ya hacen meditación, ahí
también les doy algunos tips de qué manera podemos integrar o comenzar a hacer una depuración de alimentos que a lo mejor no son tan buenos a una alta pues cantidad, dosis, digamos, y por ejemplo en la parte de meditación, no sé si sabemos por ahí, pero por ejemplo la cebolla o el ajo, pues no nos ayuda mucho para la tensión, entonces empezamos a eliminar poco a poquito este alimento, no por completo, solamente parcial, y ya podemos empezar a adaptar parte de nuestra práctica, ¿no? Porque generalmente va, por ejemplo, en la meditación o relajación, igual con el azúcar o el dulce añadido, ¿no? También lo vamos como retirando poco a poco, pero siempre con mucho respeto a lo que el cuerpo nos vaya pidiendo. Entonces el ajo y la cebolla te distraen, ¿no? Digamos que sí tienen algunos detonadores de distracción, así es, o por ejemplo en el caso de los hongos es muy bueno para la desinflamación, ¿no? Vemos tanto el ¿cómo se llama este hongo del elote? El huitlacoche, porque es buenísimo, o los hongos, champiñones y demás, frescos. Yo siempre los recomiendo para cuando tenemos un proceso de desinflamación o de eliminación, que nosotros le llamamos, que es un proceso donde entramos ya para una mejor calidad de ya sea si deseas hacer meditación o relajación, pues es un proceso muy bueno, la verdad. Entonces, si nos gustan estos alimentos, buscarlos, o si no los conocemos, comenzar a adaptarlos en el día a día, en el guiso que te hagas. Yo siempre digo, inclúyelo por ahí, en el taquito que te compraste en la esquina, inclúyele ahí como que no queriendo, y ya vas a ver que poco a poco va mejorando. Va mejorando, sí. Oye, y mencionabas que la yoga en sí ya, pues generalmente va en función del paciente en sí. Así es. Pero si lo hace como ejercicio, su alimentación, por ejemplo, cuando haces un ejercicio regular te dicen, sí, mejor cómete una frutita antes del ejercicio o así. Cuando estás yoga en silla, ¿aplicaría específicamente a cada persona si sí es recomendable o no es recomendable comer algo antes? ¿O hay algún alimento que definitivamente dices, no, sí, un platanito siempre te va a caer bien? Pues generalmente yo les recomiendo en caso de, volvemos a lo mismo, tenemos que ver esta parte individual del paciente, donde el médico lo que indique siempre en todo momento, o si tiene nutriólogo mucho mejor. Sin embargo, pues sí es importante que tengan esta energía ya activa para su práctica, porque al final, aunque sea sencilla, pues es un desgaste de energía. Entonces vamos buscando también este equilibrio a través de, pueden incluir nueces frescas, no estas que venden como ya doradas y demás, no, frescas, pueden ser nueces, cacahuates, lo que más. Esto como adaptarlo por la tarde o antes de su práctica, eso es muy importante, pues el consumo de agua o bien el consumo de alimentos frescos, como, no sé, alguna fruta en especial, pero sí, importante siempre que la práctica ustedes ya hayan recibido algún alimento antes, puede ser, generalmente yo siempre les recomiendo que sea una hora y media antes, al igual que sus alimentos líquidos, ¿no? También que sea una hora antes, y bueno, ya podemos tomar la práctica sin problema. Como les menciono, depende también el tipo de disfunción que tengamos, o si no hay alguna disfunción y hay que mantener esta parte de rehabilitación, vamos viendo también el tiempo de demora de la práctica. Y bueno, después de la práctica es muy importante también la parte de alimentación, que ustedes vayan a recuperar toda esta energía también a través del alimento. La gasolina. La gasolina, sí. Un poquito antes, dijiste una hora o una hora antes o una hora y media antes, sobre todo quienes ya estamos haciendo una práctica un poco más avanzada, pues sí que sea una hora y media antes, y después de la práctica, sumamente importante, pues hay quienes llevan luego su fruta o nueces, lo que sea, pero bueno, siempre estar bien hidratados también. El agua, ¿no? El agua, sí, porque estás a media práctica y te empiezas a sentir que se te seca la boca. Y sí, ya no quieres Aunque continuar. Estas prácticas son pequeñitas, ¿no? Sí, son muy cortas. 15 minutos. Sí, la verdad es que son muy cortas, pero sí importante pues que también el cuerpo sienta, porque yo creo que también eso es importante. Estas pautas que hacemos como de orden o de horarios, también el cuerpo las siente, entonces sí que él sepa que después de tu práctica ya sabes que tienes que ir por un alimento fresco o por comer. No sé si les pasa que luego vamos al gimnasio y dices, bueno, ya fui al gimnasio y me voy y me como algo más pesado, unos tacos, que ya fui, ¿no? Y ese recordatorio que hacemos y como ese premio, bueno, pues vamos a hacerlo ahora de forma saludable, ¿por qué no? Bueno, después y aprovechar el calor de Monterrey, por ejemplo, pues una fruta fresca o Digo, yo no acostumbro a recomendar mucho jugo de fruta, sino que coman la fruta
entera, pero sí tomar su líquido natural, ¿no? Estaría buenísimo. Oye, y bueno, estábamos hablando de todo lo terapéutico para una persona que tenga discapacidad, que haya tenido un accidente, o en bien adultos mayores o con enfermedades crónicas que no les permiten como llevar una rutina tradicional de yoga. Pero, por ejemplo, ahorita en pandemia, bueno, hay personas que ya sea en su casa o en la oficina, por la naturaleza de sus trabajos, pasan mucho tiempo sentados y entonces luego te dicen, no, pues pon tu reloj y te levantas cada 25 minutos y das una vuelta, y la verdad es que a veces no tienes oportunidad, estás en un Zoom o estás desarrollando un documento o algo que la verdad no te vas a levantar a los 25 minutos. No. Hay algunas pequeños tips que nos puedas dar para las personas que están sentados trabajando tanto tiempo y que puedan hacer algunos movimientos ahí en su silla para como romper la tensión. Sí, totalmente, principalmente el acomodo de sentarnos, es algo sumamente básico, siempre de entrada es lo que les enseño en la práctica de yoga, de qué forma nos podemos sentar. También, por ejemplo, al adaptar nuestros pies en una silla, siempre es importante tener a la misma altura de tu rostro, pues lo que tenemos, ya sea, no sé, tu computadora, o ahora que tenemos como los iPads y demás. Ya hay algunos productos que vienen como para adaptar precisamente para que la vista esté hacia ti, pero es importante siempre pues que lo tengamos a una altura considerable para nuestro cuello, no lastimar partes cervicales, o justo abajo de nuestros pies colocar un banquito que también esté a la altura siempre rodilla con parte de tu pierna, ¿no? Que no esté totalmente de fuera. Y también importante el movimiento de muñecas, que ya sabemos muchísimo, sobre todo para quienes utilizan mouse, pues ya es algo muy común que conocemos, parte de estas lesiones que tenemos muy comunes en muñeca, pero sí hay que comenzar a adaptar, a lo mejor a un ladito tener esta pelotita de goma. Es importante que no compren cualquier pelota de goma, sino vayan al lugar de rehabilitación y ustedes sientan qué pelotita podemos hacer un empuñado completo, y posiblemente esa sería la ideal para ustedes. Y bueno, tenerla ahí a un ladito, el movimiento siempre, ahora sí que entramos a nuestro, pues sí, es que ya es ahora muy común trabajar desde casa, hacer como estas videollamadas y entrar literalmente a un proceso de calentamiento para estar sentados. Eso es un momento importante. Entonces, eso también lo pueden conocer a través del yoga, de qué manera podemos adaptarlo, y son ejercicios muy cortos. Como les menciono, pueden ser 3, 4 ejercicios antes de iniciar nuestra práctica, o incluso en la regadera cuando estamos bañándonos también se pueden adaptar estos ejercicios y ya listos para irnos a trabajar, porque es que pasamos muchas horas sentados. Sí, o sea, totalmente. Antes a veces hasta te desplazabas más, pero quienes siguen haciendo el home office, ¿no? Así es. Ya adaptaste un espacio en tu casa, entonces ya tienes el lugar. Y antes a lo mejor tenías la hora de la comida y por lo menos caminabas de tu escritorio hasta la cafetería o así. Y ahora caminas 2 pasos y ya estás en la cocina y ya estás sentado otra vez, ¿no? Y también yo creo que en la parte también de enseñar a nuestro cuerpo, recordemos que también tanto la mente como nosotros tendemos a dividir, ¿no? Como por secciones nuestro día a día, y por eso creo que es muy bueno en tener o regresar al trabajo para sentir ese cambio de casa, o quienes van a la escuela también es importante. Entonces, yo siempre también les recomiendo que adapten un lugar, de pronto a lo mejor no es tan posible en casa, pero sí con diferentes colores, a lo mejor que vean algo diferente al entrar a su cuarto de trabajo o su espacio de trabajo, y al momento de salir, y que ahora sí cierren por completo pues esa división que hacemos de trabajo, porque como hablamos una vez más en la parte de yoga, pues también vemos esta parte emocional muchísimo que bueno, de pronto olvidamos, ¿no? Entonces sí, el sentir que ya terminan con ese horario, que muchas veces en casa yo creo que es muy complicado llevar el horario laboral, ¿no? Sí, entonces sí comenzar a respetar eso y darle ese espacio también a tu cuerpo de descanso, de relajación. Así es. Oye, ahorita que mencionabas de la computadora, que lo recomendable dicen que es tenerla aquí arriba, pues entonces así abajo no está tan sí, padre. No, porque creemos que estamos con la vista aquí, pero comenzamos a bajar la vista, o tendemos mucho a tener como nuestro celular y de esta forma, yo siempre como subirlo, ¿no? Empezarlo a subir, de pronto se nos olvida, pero sí como mantener esas técnicas, pues sí podríamos empezarlas a adaptar,
que yo sé que ya es muy, pues ya es algo cotidiano tener que tener tu celular de la mano, es algo, pues una herramienta de trabajo muchas veces, entonces sí empezarlos a adaptar. Y también, pues como les hablaba, la parte de sentarnos, tener una muy buena silla para sentarnos, y si no hay posibilidad, pues comenzar a adaptar pues cojines y demás, ¿no? Oye, ahorita entonces que mencionabas el celular aquí, entonces está muy bien cuando las que se ponen su selfie y lo ponen a esta altura, en lugar de acá tiene que estar acá, ¿verdad? Sí, además de que parte, también si lo quieren ver de la parte estética, pues no olvidarnos que también la piel es un órgano, ¿no? Y también pues repercute también muchísimo en la piel el hecho de que estemos agachados todo el día, o muchas veces he visto que están recostados y se quedan con el celular aquí, ¿no? No sé si les ha pasado. Yo conozco más de uno que se le ha caído la cara, incluyéndome. Sí, nos pasa mucho, entonces sí, como comenzar a adaptar. Y creo que ya en el mercado hay muchas herramientas, a lo mejor no tan pues accesibles para el público, pero sí vemos de pronto como ya pues mesas que te puedes colocar como entre piernas, ¿no? O adaptadores del celular donde podemos tener. Yo creo que sí sería lo ideal. Si es nuestra herramienta de trabajo, pues sí empezar a adaptarlas, pues creo que no nos vendría mal para pues prevenir futuras lesiones. Sobre todo prevenir, porque con eso de que se nos desgasta el oído y la vista desde los 20 años, pues otras partes del cuerpo también. No. O sea, por ejemplo, precisamente si hablamos de la luz azul del celular, a pesar de que ya tenemos como estos modos oscuros y demás, o ya hay hasta lentes de modo de luz y demás, yo creo que es importante comenzar y sí darnos ese tiempo, como les digo, de salir, terminar, irte ahora sí que a ver la luz del exterior afuera y demás, y empezar a adaptar esos hábitos. Híjole, son sumamente importantes. Así es. Pues se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, les recuerdo, los datos de Brenda están aquí en la parte de abajo, le pueden mandar un WhatsApp cualquier duda, ahí ya pueden consultar con ella, si es para ustedes o si es para alguien que conozcan que podría llevar una terapia de yoga en silla, ¿verdad? Totalmente, sí, pueden un mensajito por ahí y ya de forma pues ya más privada podríamos platicar de qué manera se puede trabajar. Y para estas personas que están en su hogar, o bueno, en su trabajo que estábamos mencionando, que de pronto, pues digo, a lo mejor traen muchas dolencias, pero yo creo que el más común es cuando te duele aquí. Sí. O sea, tras ahorita que decías así del agachado, o sea, como que aquí la tensión. ¿Qué tip nos das? ¿Qué nos recomiendas así de respiración o de movimiento? De comenzar a respirar por nariz, levantarse totalmente de la silla y comenzar a hacer a lo mejor giritos como hacia los lados, respetando siempre mucho el movimiento de la cadera. Y bueno, sería como lo ideal, calentar una vez más. Estos calentamientos que vemos de pronto de calentamiento de cervicales de cuello, donde hacemos el movimiento de sí, el movimiento de no. Ya no es tan recomendable hacer la rotación de cabeza, eso es importante decirlo. Generalmente estábamos muy acostumbrados como a rotar, ¿no? En los ejercicios sobre todo en las primarias que hacíamos los, ¿cómo se llama esto? Como educación física, donde ya quedó ahora sí que descartado. Sí, descartado, no es lo Qué buena ideal. Información, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó eso? Pues simplemente debido precisamente a todas estas adaptaciones que hemos hecho de tanto televisores que ya ponemos arriba y bueno, son muchísimos factores, pero sí sería ideal que busquen a lo mejor calentamientos específicos para el cuello de forma terapéutica y ahora sí vayan a su práctica, pero sí es sumamente importante que ya empiecen a hacer calentamientos antes de iniciar y después, como le llamamos enfriamiento, después de su práctica, estoy hablando de su práctica de trabajo, claro. ¿No? Sí que lo hagan, porque pues ya de pronto sí lo vemos ya como una alarma importante. Entonces, si es para el cuellito, recuerden no dar circulitos, únicamente no. Y sí, podemos adaptar en lugar de lo que hacemos del cuello hacia los lados, llevar barbilla pasando por toda la clavícula del lado izquierdo derecho, y eso sería lo ideal. Ok, como un medio círculo. Ajá, como una media luna, ¿no? Nosotros le llamamos como la media luna y listo, con eso tenemos. Bueno, pues ya tienen el tip. Y bueno, ya para cerrar, para irnos, para hacer el ejercicio completo, ¿como cuántas repeticiones recomiendas? Podemos marcar
4 repeticiones 4. puede ser, así es. El movimiento también de muñecas, donde entrelazamos deditos, crear un movimiento de muñecas y llevar muy suave falanges o deditos, cada uno de ellos hacia atrás, muy muy suave, sin tronar, sí, demasiado, pero sí abrir y cerrar sus manos. Y si podemos hacer una relajación guiada, que ya hay muchísimas guías, tanto videos y demás. Si requieren alguna en especial, me pueden mandar igual un mensaje, hay un paquetito por ahí de relajación guiada también. Entonces sin problema lo pueden hacer, duran 5 minutos, de 3 a 5 minutos, y esto lo pueden hacer antes, ahí mismo les guían algunos ejercicios y ya pueden entrar a su práctica de trabajo sin problema. Ay, genial. Sí. Pues muchísimas gracias, un gusto que estuvieras de nuevo con nosotros. Esperamos verte pronto de nuevo por aquí en ADR Monterrey. Que tengan una excelente semana, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 12 del mediodía aquí en Frappuccino Chino por ADR Monterrey, activando tus sentidos. Hasta luego. Bye. Que esta semana sea fabulosa para ti. Recuerda que siempre puedes disfrutar de un rico frappuccino chino. Abrazo al corazón y apapacho para el alma. Nos vemos la próxima semana aquí por ADR Networks Monterrey, activando tu sentido.